Listo. Buenas tardes, gente. Bienvenidos a todos y todas a este espacio que tenemos en esta tarde de hoy, sábado. Bien, pues el día de hoy estaremos compartiendo un tema muy interesante y con una persona súper chévere, súper genial. Y pues bien, para comentar un poquito, eh, tendremos este espacio para conversar con el creador de Un Francisco en San Francisco, y en el cual abordaremos temas relacionados a ambientes y evoluciones laborales. También estaremos respondiendo preguntas como cuándo cambiar de trabajo, cuál es la ruta que debería seguir como front-end developer. Y para esto tenemos a una persona súper chévere, es Francisco Martínez. Francisco es mexicano, egresado de Ingeniería en Mecatrónica en el 2010. Junto con un amigo fundó una empresa de desarrollo en su ciudad natal en el 2012, donde dieron trabajo a cerca de 20 personas, en su mayoría ingenieros de software sin experiencia, a quienes capacitaron en su primer empleo. En el 2016 se vieron en la necesidad de cerrar su negocio y en ese momento Francisco decidió prepararse como programador frontend, y para el 2018 le ofrecieron su primer trabajo como contratista en Silicon Valley para Anaplan. Y para el 2019 tenía ya un trabajo de tiempo completo. Actualmente en el 2021 Francisco fue contratado por LinkedIn y ahí se encuentra hasta el momento. Francisco nos compartirá varios temas muy interesantes para mejorar nuestra carrera como programadores y crecer laboralmente. Así que, muy bien, damos la bienvenida a Francisco. Un gusto tenerte por acá. Y bien, El gusto es completamente mío. ¿qué se cuenta, Francisco, desde San Francisco? Pues nada, es un ambiente bastante diferente a México, obviamente, y está lleno de gente de todo el mundo. Eso es lo más alentador, porque aquí es donde te das cuenta que cualquiera puede llegar aquí. No importa de qué país eres, puede ser de un país en vías de desarrollo pequeñito en Asia y pues puedes encontrar una gran oportunidad laboral que te permite apoyar a tu familia en donde sea que estén ellos. Entonces, desafortunadamente parece que gente en Latinoamérica no sabemos cómo es el proceso para llegar aquí. Me sorprende muchísimo que en Asia esto es bastante fácil de prepararse o de encauzar si tienes un hijo, sabes, de que es una especie de roadmap y algo de eso les voy a estar platicando aquí, porque pues no es posible que yo, siendo de México, yo no me enteré de esto hasta que me prepararon para volverme un contratista en una empresa y fue como que se me abrió el mundo completamente. Yo no había sabido qué tan sencillo, entre comillas, es brincar a todo este mundo y poder proveer a mi familia de un sustento que en México muy difícilmente hubiera sido. Y es precisamente eso, es la razón por la cual decidí crear un Francisco en San Francisco, porque definitivamente esta es una oportunidad que debería estar al alcance de cualquier latinoamericano. Muy bien, muchas gracias, Francisco, por esa introducción. También hoy contamos con la presencia de nuestro amigo Israel Teneda, perteneciente a la comunidad de JavaScript Ecuador. Israel, un saludo para la gente. Claro que sí, Gerson. Bueno, primero quiero agradecer a las personas que han hecho posible este evento, a Loxa Libre, a OpenLab, a JavaScript Ecuador, y también agradecer a Francisco por darse el tiempo de acompañarnos del día de hoy y compartir, bueno, sus conocimientos con nosotros. Sí, mi nombre es Israel Teneda y hoy estoy también como moderador y vamos a conversar con Francisco para aprender más justamente de toda su trayectoria y de cómo nosotros también podemos llegar en algún momento quizá a trabajar en estas empresas top como lo es LinkedIn. Muy bien, muchas gracias, Israel. Y bien, eh, en este momento pues vamos a continuar ahora sí con las preguntas, que es lo que está súper interesante. Y para esto pues vamos a continuar con Israel. Sí, claro que sí. Bueno, Francisco, para comenzar un poco entrando en contexto,
quisiéramos saber un poco más justamente de tu historia. Muchas de las personas que quizás nos están viendo no conocen quién es Francisco Martínez. Bueno, de mi parte ya te he venido siguiendo hace un tiempo, conozco tu historia, cómo comenzaste, cómo fue el proyecto de un Francisco en San Francisco, cómo contribuiste justamente con desarrolladores de Latinoamérica, a los cuales les ayudaste para que ahora puedan estar en buenas posiciones como desarrolladores en grandes empresas, pero queremos que también la comunidad se entere. Entonces, para esto me gustaría que nos converses un poco de cómo inició este proyecto justamente de un Francisco en San Francisco, cómo fue todo este proceso hasta llegar a realizar justamente este proyecto. Sí, por supuesto. Pues me gradué en el 2010 de ingeniería en mecatrónica, que pues así a primera vista parece que no tiene mucho que ver con el desarrollo de software, quizás una pequeña fracción de la carrera. Y ahora he escuchado que mucha gente dice, oye, no es necesario estudiar una carrera así universitaria para poder obtener un buen trabajo. Eso puede ser cierto. Lo que sí es que en retrospectiva, durante la carrera aprendes también a aprender, incluso cosas que no son a lo mejor de tu interés o que no te apasionan, como en mi caso era la estadística, batallé mucho con eso, eh, pero es necesaria el estudio de una carrera de ingeniería para poder hacer que tu trayectoria como desarrollador de software sea un poco más sencilla. ¿Y a qué me refiero? Es que gracias a que se me dio la oportunidad de trabajar para una empresa que tenía representación en Los Ángeles, quienes se dedicaban a capacitar ingenieros en la forma de desarrollar software de manera profesional, fue que me di cuenta que es una fórmula. Es una fórmula en donde te enseñan un roadmap de tecnologías esenciales que se deben aprender en un cierto orden para que puedas tener mayores probabilidades de poder comprender y poner en práctica estos conocimientos en el contexto de una empresa de desarrollo de software en Silicon Valley. Entonces, teniendo ese conocimiento, dije, pues está al alcance de cualquier persona. Si son ingenieros es mucho más sencillo porque pues tienes esa disciplina de aprendizaje, ¿no? Y, y me enfoqué a buscar a las personas que tienen este perfil, que son ingenieros, que tienen el interés de trabajar en Silicon Valley. Eh, Pueden que sean ingenieros o pueden que sean estudiantes de ingeniería, claro. Y pues finalmente el que tengan ese apetito de superarse, de invertir en ellos mismos. Entonces, un Francisco en San Francisco lo que hice fue poner algunos recursos de manera gratuita y también abrí un programa de entrenamiento y capacitación rápido para poder darles esa introducción al roadmap que les acabo de mencionar. Y pues tuvo algunos buenos resultados y de misma forma puedo platicar un poquito sobre qué fue lo que ahí se discutió y que generó valor en la vida profesional de las personas que asistieron. Genial. Muchas gracias por contarnos más acerca de este proyecto. Me quedé con la duda un poco de justamente cuál es este roadmap a un nivel general. ¿Cuáles son estas tecnologías quizá que tú recomiendas? Podríamos revisarlas un poco a nivel general. Vamos a entrar un poco más en detalle a lo largo de esta entrevista, pero no sé si ya nos podrías mencionar un poquito qué tecnologías consideras cruciales en este proceso para construir nuestro roadmap y poder tener uno de estos trabajos en una empresa top. Bueno, lo primero que me di cuenta ya que estaba acá era que hay muchas opciones para trabajar en una empresa de Silicon Valley, de tech. No todas tienen que ver con desarrollo de software. La gente que sabe simplemente administrar un proyecto de manera eficiente y que no se les da programación, pero que son buenos motivando a las personas y orientando sus esfuerzos a generar ciertos resultados, son tremendamente exitosos aquí, ¿no? Entonces, esa es como que la primer vertiente, tech o no tech. Dentro de una empresa de desarrollo de software están esas dos rutas. Si te vas por la parte tech, pues hay muchísimos tipos de ingenieros y todos son altamente demandados. Frontend siento que es la forma más sencilla de entrar al mundo del desarrollo de web. Hay muchos recursos, hay una comunidad
muy llena de gente que empezó de la misma forma que varios de nosotros empezamos, teniendo un background no tradicional, le llaman aquí. Entonces, a lo mejor no todo, si ya dedicaste de tu vida 4 o 5 años de carrera universitaria sabiendo desarrollar software, muy seguramente vas a terminar en algo como infrastructure, lo que son ingenieros de backend, seguridad. Esas carreras realmente te preparan muy bien para estos otros puestos que obviamente tienen salarios más elevados. Sin embargo, ahorita mi enfoque siempre ha sido cuál es la forma más sencilla de poder uno acercarse a este mundo. Y créanme que si ya llevo 5 o 6 años también ya en este puesto, se me han abierto posibilidades de prepararme en el aspecto de backend, por ejemplo, y, y lo que quiero decir aquí es que no se sientan intimidados porque pues no tienen mucha noción sobre cómo poder hacer una página web bien estructurada, que se vea bonita, que tenga interacciones padres. O sea, si a lo mejor en un futuro ustedes aspiran a hacer algo más que un front-end engineer, como un back-end, ya que tienes un pie adentro de una empresa tech, las oportunidades te llegan solas y encima te pagan por aprenderlas. Así que se trata de tener algo de paciencia. Y en cuanto a las cosas así específicas, no hay nada que yo pueda decir que sea mejor que lo que está en una página que se llama roadmap.sh. Ahí hay roadmaps con las tecnologías paso a paso, dependiendo qué tipo de ingeniero quieres llegar a ser. Yo no conocí esta página cuando empecé a prepararme, pero cuando la vi es tal cual el mismo roadmap que nuestro entrenador, que nuestro empleador seguía. Entonces, tal cual, ahí está ya la respuesta. Genial, muchas gracias por la información. Pondremos los links en la descripción de este roadmap, de roadmap.sh. Creo que sí la he visto, es una página que aparte del roadmap de frontend, también entiendo que tiene backend y algunas otras especializaciones. Bueno, como Gerson un poco leyó también en tu biografía, Francisco, algo más de lo que tú tuviste esta experiencia de emprender. Justamente tuviste una empresa con varios desarrolladores. Queríamos en este punto preguntarte un poco, ¿cómo le ves tú estos dos puntos de vista, ¿no? O ser emprendedor y trabajar en una aplicación, por ejemplo. Con esto del desarrollo de software hay muchos programadores que podrían empezar sus propios proyectos. O también tenemos la otra alternativa de trabajar para empresas y pueden ser empresas grandes justamente como LinkedIn o otras empresas internacionales. Quisiéramos saber cuál es tu punto de vista en estas dos opciones que tenemos, o bien crear nuestros propios proyectos, empezar una aplicación propia con todo lo que conlleva, o bien más ser, digamos, estar en relación de dependencia con con una empresa. Quisiéramos saber un poquito más acerca de esto. ¿Qué piensas al respecto? Ahora sí que hay tantas variables a considerar como humanos hay en este planeta. Yo siento que hay países que son mucho más arriesgados que los latinos. Por ejemplo, Filipinas. Ellos tuvieron una adopción a todo a lo más nuevo que hay recientemente, que es el Web3. Pero si te pones a pensar un poco, esa gente ya tenía problemas económicos muy arraigados, muy fuertes, y no nada más económicos, sino políticos. Así que están en una especie de modo de supervivencia donde, ¿sabes qué? No tengo miedo a nada. Ya el querer emprender no es cuestión de qué es mejor, si encuentro un empleo o emprendo. Aquí es o emprendo o no tengo cómo alimentar a mi familia. Entonces, esa clase de mentalidad nos falta mucho a los latinos. Obviamente las circunstancias de el tener una inestabilidad política o económica no debería de ser el principal motivante para hacerlo. Y, y en caso de que lo sea, pues hay que dárselo, hay que sobrevivir de alguna manera, picar piedra, probar, y en el camino vas a encontrar gente que te va a apoyar. Si lo haces de manera auténtica y siempre con la mente diciendo quiero proveer valor, vas a encontrar gente que te va a apoyar y vas a salir adelante como en muchas historias de éxito. Lo que sí es que recuerden que por cada Elon Musk que ha habido, por cada PayPal, por cada Twitter, ha habido cientos de miles de ideas que fracasaron. Y no me refiero simplemente porque eran ideas malas, simplemente porque no hubo gente que
que las apoyó, no fue el momento, no hubo simplemente el respaldo necesario para que crecieran más. Entonces, lo más importante aquí es el por qué uno decide comprometerse con una de estas dos opciones. Si vas a emprender, asegúrate que tus expectativas sean lo más realista y que sepas que el fundamento del emprendimiento siempre es la gente, no la tecnología. Uno como desarrollador de software se enfoca mucho de que, oye, yo hice esta aplicación, está genial, funciona súper padre, es muy útil para millones de personas pueden utilizar este producto. Pues sí, pero es muy difícil que un programador tenga también esa facilidad para poder exponer los beneficios de una forma que cualquiera, hasta la persona menos conocedora de tecnología, lo valore. Y aquí es en donde necesitas siempre trabajar en conjunto. Algo que me impresionó o que fue nuevo para mí ya que llegué aquí a Silicon Valley es que el desarrollo de software no se hace solo. Incluso tú como programador no puedes hacer tu trabajo que es programar solo. Entonces siempre tienes que hacerse en conjunto con un grupo de personas. Y aquí es en donde nuevamente el estudio, las carreras universitarias tienen una gran ventaja porque te obligan a trabajar en equipo y a aprender a crear estas relaciones. La relación de dependencia que vendría siendo el trabajar para alguien, me parece una muy buena opción para comenzar inmediatamente terminando la carrera o en el momento en el que uno desee simplemente ganar dinero, más que emprender. ¿Por qué? Porque para poder ser un buen eh, director, un buen creador, un buen jugador en equipo, pues qué mejor que ponerte a prueba en un lugar en donde constantemente estás siendo evaluado por estas características. Si eres un buen empleado, eres un buen empresario, puedes ser un buen empresario. Pero si no eres un buen empleado, no vas a poder tampoco ser un buen empresario. Así que hay que ver primero el empleo, no tanto como una relación de dependencia, sino véanlo como una especie de evaluación sobre las capacidades profesionales que uno tiene. Y saliendo de la universidad, generalmente estamos por los suelos. A mí me pusieron a sacar copias durante 3 meses, no porque, bueno, no, exacto, yo no tenía formación de ingeniero o experiencia de ingeniería, más bien dicho, previa, y era lo más a lo que podía aspirar en una empresa petroquímica. Pero fueron 3 meses de estar pegado a una copiadora de los planos de instrumentación y yo sentía que lo que estaba haciendo era completamente inútil. Pero primero derrotas a tu ego, o sea, te humillas un poco en el aspecto de que, oye, pues estoy pagando una universidad que me costó miles de pesos el semestre y estoy aquí sacando copias, ¿no? Qué desperdicio de mí, pues, ¿no? Es muy similar al entrenamiento de los monjes Shaolin, que si cualquiera puede ir y entrenarse y las primeras semanas estás barriendo, nada más te dedicas a eso, a barrer, y te enojas y estás ahí de que, oye, pues yo soy más que esto, yo no vine a tener esta experiencia a barrer, pero primero tienes que derrotar tu ego y luego vas a poder acceder a las otras experiencias que sí son a lo mejor un poco más atractivas, pero lo primero que generalmente sucede es rompen tu ego y eso está bien, eso es bueno. Así que véanlo como eso, el primer empleo es es una introducción al mundo real, valórenla y dedíquense más que nada a ser muy conscientes sobre su entorno, sobre sus compañeros y sobre la cantidad de valor que le generan a su empleador. Y en base a eso van a poder determinar si es necesario que continúen siendo empleados o si ya están listos para proveer este valor ahora sí que a un público general. Wow, creo que fue una respuesta muy acertada y me identifiqué bastante con la última parte en la que comentabas que uno no comienza siempre en el mejor puesto laboral, sino más bien va evolucionando. Recuerdo que igual mi primer empleo no fue muy no fue tan bien remunerado y más bien igual fueron tareas bastante repetitivas, pero creo que de a poco vamos creciendo justamente en nuestra carrera profesional.
Hablando de empleo, justamente, bueno, Francisco, tú trabajas en LinkedIn y mucha gente aquí, bueno, en Ecuador, le gustaría, ¿no? En algún momento llegar a trabajar en esta empresa. Entonces, para esto quisiéramos un poquito que nos cuentes más cómo fue esa preparación para entrar a LinkedIn y para este bloque me gustaría que nos ayude Gerson justamente con estas preguntas para saber más acerca de todo el proceso que tú tuviste que pasar para llegar a esta empresa que es bastante reconocida, ¿no? Y muchos de nosotros como desarrolladores quisiéramos trabajar en algún momento. Muchas gracias, Israel. Sí, y bien, Francisco, entiendo que en este momento estás residiendo pues en los Estados Unidos, Silicon Valley concretamente, y bueno, trabajar para una empresa de tal nivel de la que muchos hoy en día tenemos el gusto de poder utilizar, pues creo que es un logro bastante importante. Y bien, mi pregunta aquí es, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué preparación es la que se necesita para poder entrar a trabajar en LinkedIn? Bueno, lo primero es tener el hambre o el deseo de, com- de comprometerse a estudiar principalmente, porque ya que te vuelves empleado de una empresa donde te vuelves hasta eso buen, reconocido, donde ya no haces tú las preguntas tontas, sino que ahora a ti te buscan para hacerte preguntas sobre cómo hacer el trabajo, uno se vuelve cómodo y deja de aprender con la misma hambre con la que uno inició. Entonces, despidieron a un compañero mío de una empresa aquí y él pues tiene familia e hijos. Yo recientemente, mi hijo va a cumplir 3 años apenas, ¿no? Y el año pasado que sucedió esto en enero, yo dije, oye, pues nadie tiene aquí el empleo garantizado, así como en cualquier parte del mundo, este, hay demasiadas variables en cualquier país a considerar y las empresas del desarrollo de software fueron afectadas, especialmente, por ejemplo, Airbnb tuvo con la pandemia, pues tuvieron que hacer recorte de personal, cosas por el estilo. Entonces dije, no, hay que siempre estar listos para cualquier eventualidad. Y lo primero que hay que hacer es darse cuenta cuál es la situación del mercado laboral actual. Eso varía de país en país, pero bueno, solamente puedo hablar de mi experiencia aquí ahorita. Eh, es un mercado muy caliente, se puede decir, o sea, donde hay muchas contrataciones, pero el proceso no es para nada sencillo, ya que estás en una entrevista de trabajo. Generalmente son 5 entrevistas con 5 personas diferentes y, y te evalúan cómo eres como persona, evalúan tus conocimientos de JavaScript. Yo pensé que para esto, que para saber si eres un buen programador de frontend, te iban a poner 2 o 3 entrevistas relacionadas con el desarrollo de frontend o tecnologías frontend, pero resulta que no. En LinkedIn, por ejemplo, solo fue una. Y también tienes que saber que vas a fracasar en las primeras entrevistas, muy seguramente, porque no tienes todavía esa gasolina para poder motivarte a aprender nuevamente las cosas que son necesarias. ¿A qué me refiero? Si eres alguien que apenas va por su primer empleo, tienes una sed y un hambre que rara vez se reproduce en el futuro, a menos de que te corran. Simplemente te vuelves complaciente. Me volví complaciente después de 4 años. Empecé a contactar a pequeñas startups y, y quise hacer sus procesos, pero también los procesos de las startups no son perfectos. En las startups, por ejemplo, solicitan gente que son más generalistas, entonces gente que pueda brincar al backend si hay necesidad, gente que sepa de infraestructura. Y cuando yo llego con mis conocimientos de frontend, me dicen, ok, sí estás bien, pero también necesitamos que seas flexible con eso, porque pues somos pequeñas empresas y no tenemos muchos empleados. Y pues obviamente ahí es en donde no iba a haber un match entre mis capacidades y lo que ellos solicitaban, pero me sirvió para poder saber qué clase de preguntas te hacen, o sea, qué es lo que quieren saber de ti como persona para poder abrirse
a conocerte como ingeniero. Entonces, empieza con empresas pequeñas, aplica, depende en tu país, es como el tipo de entrevistas que te van a hacer. Acá generalmente son esas de comportamiento, técnicas. Y en las técnicas no son todas de frontend. En caso de que apliques a frontend, no esperes tener 3 entrevistas de JavaScript, o una de JavaScript, una de React y una de CSS, por ejemplo, ¿no? O sea, generalmente en una sola evalúan esas capacidades de frontend y las otras 2 suelen ser relacionadas con algoritmos. ¿Por qué se enfoca tanto en algoritmos? Yo siento que una de esas 2 entrevistas siempre es para saber si tienes realmente el interés y esa hambre que les he estado describiendo durante toda esta respuesta, eh, porque ellos quieren asegurarse que hayas hecho tu tarea y que si estás brincando de empleo sabes que consiste precisamente en empezar de cero. Después de 4 años, si estudiaste algoritmos en el año 0, para el año 4 ya no te acuerdas de ninguno porque no lo estuviste practicando de manera consistente. Ellos lo saben y si vas a brincar de empleo, más vale, ellos quieren asegurarse que hayas roto nuevamente tu ego, tu complacencia y, y que tengas nociones. No necesitas, a lo mejor, si eres frontend, no necesitas, son flexibles, no necesitas contestarlo perfectamente, pero tiene que ver mucho el proceso de razonamiento para poder llegar a una respuesta. Entonces, una de las preguntas de algoritmo siempre va orientada más que nada a eso, a saber si hiciste tu tarea. Y la segunda es como a saber cómo resuelves tu problema y cómo actúas bajo el estrés. Generalmente te ponen en una entrevista un algoritmo fácil y luego o fácil o intermedio y luego te ponen un intermedio o difícil, donde saben que pues a lo mejor no la libras, pero quieren verte bajo estrés. Así que esto es, no sé cómo sea en Latinoamérica, pero aquí en Estados Unidos, ya que estoy de este lado, que voy a recibir de hecho un entrenamiento sobre cómo entrevistar en LinkedIn, próximamente les puedo dar ahí unos tips sobre esa plática. Y, y siento que aquí es como lo hacen y tiene buenos resultados. La gente que termina entrando a las empresas donde yo he trabajado atraviesan por estos procesos y ya que están dentro, se reducen las probabilidades que sean personas que se frustran fácilmente, que no puedan trabajar en equipo, que sean tóxicos, que, o que sean gente que se rinde muy fácil. Entonces, así es como filtran a la inmensa mayoría de la gente que dice, yo quiero trabajar en LinkedIn, pero si ni siquiera has entrevistado en los otros, ¿no? O sea, ¿cómo vas a tener esa noción de lo que se solicita si no haces unas pruebas aquí y allá? Así que el mejor tip es ser proactivos, darse cuenta que va a ser difícil y dedicarle el tiempo necesario sabiendo esto. Yo me desvelaba hasta las 3 de la mañana, me ponía a estudiar a las 11 de 3, así me fui durante 4 meses antes de poder eh, craquearla en LinkedIn. En esos 4 meses entrevisté en Amazon, entrevisté en Code Hero, entrevisté en otras 3 startups más pequeñas y en ninguna quedé. Entonces, hasta que fue la última, LinkedIn fue la buena, pero pues atravesé varias y estudié Lead Code, que son lo de los algoritmos. Vale la pena hacer el pago de $35 por un mes, hacer cuantos más pueda uno en ese mes y irse a las entrevistas. Súper, súper genial, Francisco, que nos hayas contado cuál fue tu proceso. En realidad, eh, creo que es muy importante cuando uno está tratando de encontrar su primer empleo, tener este tipo de motivación, podríamos llamarlo así, por, para luchar por efectivamente encontrar un empleo y tener un empleo y quedar para un puesto. Muchas de las veces nos desanimamos, ¿no? Cuando nos han rechazado la primera vez o la segunda vez, pero lo importante es la constancia y la preparación y la dedicación y el esfuerzo que uno pueda brindarle y dedicarle para poder alcanzar la meta. Al final, como seres humanos, pues eso es lo que nos ha hecho progresar adelante siempre. Y solo te desanimas si tienes el ego muy alto. Sí, sí, muy, muy bueno. Y bueno, después de todo este proceso que has podido seguir, de varias entrevistas que pudiste realizar
y finalmente con LinkedIn, eh, una vez dentro de la empresa, ¿qué se siente trabajar para LinkedIn? ¿Cómo es un día normal dentro de, en la vida de un ingeniero en LinkedIn? Hay muchas juntas, pero siempre tenemos las ceremonias de Agile Development, Agile Software Development. Entonces tenemos un stand-up a las 11:30 de la mañana y cada 2 semanas tenemos un día súper pesado de juntas que empiezan desde las 10:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, ¿no? Pero pues es un día cada 2 semanas. Y, y el día normal se puede decir que es que siempre tienes que estar hablando con gente, siempre tienes que estar al pendiente de lo que otros están haciendo y siempre tenemos un ticket asignado mínimo, ¿no? Así que es el estar, no todos los tickets tienen que ver con uno programar, siempre tiene que verse primero, preguntarle a la gente que ya lleva tiempo ahí el contexto, y eso es algo que como un nuevo ingeniero en cualquier lugar tienes, no tienes que tener pena de no saber cómo se hace, y mucho es hablar y programar no lo es tanto. Entonces, eso es algo interesante que no me esperaba también cuando empecé a trabajar aquí. Y dije, ay, me van a encerrar en un cubículo a programar las 24 horas del día solo, no, no, para nada, siempre se hace en equipo y siempre tienes que estar hablando con gente y por esa razón, si te interesa venir acá, tienes que hablar buen inglés. Eh, Muy bien, esa respuesta en realidad es algo que creo que todo debe primar. El que nosotros podamos desarrollar nuestras habilidades comunicativas y sobre todo si queremos aplicar o estamos pensando en trabajar para alguna empresa del extranjero, normalmente lo que se maneja es el inglés. Pero si bien algo que no tomamos en cuenta a veces de los estudios de la universidad, es que nos enfocamos tanto como programadores en desarrollar nuestra habilidad técnica, pero muchas veces dejamos de lado este tipo de comunicación, de las habilidades blandas, las soft skills. Y esto es algo que en un entorno, en un ambiente laboral real, pues se utiliza, es el pan de cada día. Tienes que estar comunicándote todo el tiempo con otros devs y como tú mismo mencionabas, preguntar por contexto a veces. Muchas de las veces, cuando se trata de proyectos nuevos, nunca vas a saber qué tan grande puede ser la aplicación y conocer de pies a cabeza el código. Entonces, la comunicación, eh, la forma de preguntar, más que todo, el poder realizar las preguntas correctas para obtener esa información que tanto deseamos, creo que es algo que se gana con la experiencia. Y en ese punto, creo que el inglés igual es un fuerte que, al igual que todos, debemos irle puliendo muy bien. Y bueno, en tu caso, ¿cómo ha sido el aprender el inglés, tu proceso para poder formarte en este idioma, para poder comunicarte en el día a día? Mi papá era maestro de inglés, no me dio clases nunca en mi casa, simplemente él trabajaba en una escuela de inglés y me daban una beca por ir ahí. Entonces tuve la fortuna de estar de manera gratuita atendiendo a clases de inglés entre los 7 años y los 14 años. Esas fueron como que las clases formales y ya después fue a puras canciones, películas, anime, manga. Sí se puede, simplemente es bueno invertir en uno mismo siempre y si uno tiene dinero de su primer trabajo, así sea el poquito que sea, no lo gasten en un celular nuevo, váyanse a meter a clases de inglés, es la mejor inversión que pueden hacer. Imagínense que por un caso bien extremo, ¿no? Y lo pongo de ejemplo porque estoy muy agradecido con la visión de mi papá y a lo mejor nunca sucede, espero que jamás suceda, aquí toco madera, pero pum, te mochan las manos. Fuiste ingeniero de desarrollo de software toda tu vida y te mochan las manos, ¿cómo le vas a hacer, no? Bueno, ok, aprendiste a hablar con otros ingenieros sobre desarrollo de software y aprender, genial, pero digamos que, ¿qué otra cosa puedes hacer aparte de eso si no tienes manos? Bueno, puedes dar clases de inglés, no ocupas las manos para dar clases de inglés, así que tienes como una especie de backup en donde vas a poder siempre generar valor, ya que siempre hay gente que va a hablar, que va a querer aprender inglés en tu vida. Eso es realmente el valor del inglés. Es una
habilidad que aprendes que puedes capitalizar en cualquier etapa de tu vida, ya sea que estés en un buen estatus económico o si estás en lo más bajos del estatus económico, incluso si tienes problemas de salud relacionadas con movilidad. Entonces, es la mejor inversión que puedes hacer para ti y para tus hijos también próximamente en el futuro. Sí, muy de acuerdo con lo que dices, Francisco. Hoy en día el inglés se ha convertido en una herramienta de comunicación para todo, para todo. Igual en mi trabajo necesitamos usar el inglés every day. y, y pienso que es que lo que comentas acerca de que podemos invertir en nosotros mismos es algo que nos va a generar ese valor a largo plazo y lo podemos utilizar de muchas maneras. Entonces, muy de acuerdo. Así que para los que nos estén viendo, eh, si tienen la oportunidad de aprender inglés, no desperdicien ese espacio de tiempo que les queda ni ese pequeño capital que les queda para poder invertir. Muy bueno. Muy bien, entonces ahora vamos a conversar un poquito acerca sobre el crecimiento laboral. Una vez que uno ya está dentro de un trabajo, de una empresa trabajando, empieza a experimentar durante un periodo de tiempo una etapa de crecimiento, ya sea en todas sus áreas técnicas, habilidades de comunicación eh, y demás áreas. Y eso nos gustaría conocer un poquito cómo lo has llevado tú desde tu experiencia. Y para esto, Israel nos va a acompañar con un par de preguntas de su lado. Así que adelante, Israel. Sí, sí, claro. Me quedé pensando igual mucho en lo que dijo Francisco acerca del inglés y creo que am, aparte de si podemos utilizarle no solamente en la industria como del desarrollo de software, sino más bien veo que el inglés es como multiindustria y siempre va a estar mucho mejor pagado que, o sea, podemos hacer el mismo trabajo, pero si lo hacemos aquí quizá va a ser menos remunerado que si lo hacemos tanto remotamente o presencialmente, pero en otro país. Entonces creo que ahí está también ese valor añadido del inglés. Entonces le veo súper, súper bien el consejo que nos ha dado Francisco en cada vez tener presente que tenemos que aprender inglés y mejorarlo para tener mejores oportunidades laborales. Bueno, como decía Gerson, vamos a hablar un poquito del crecimiento laboral y vamos a topar un tema primero que lo habías mencionado antes, que es como ya estamos trabajando y durante ese tiempo, digamos, llevamos 2, 3, 4 años. Nos empezamos a sentir un poco cómodos en nuestro trabajo, pero queríamos saber cómo haces tú, Francisco, para justamente no caer en esa comodidad y tratar de aprender nuevas cosas mientras uno está todavía trabajando y también cómo organizar nuestro tiempo para poder, justamente tú estás involucrado en esto de Web3, estás con nuevos proyectos, ¿cómo le haces para moverte, para ser efectivo con tu tiempo y poder avanzar en otros conocimientos aparte de los propios del trabajo? Dos cosas súper necesarias, mucho café y saber que vas a estar entre las 11 de la noche y las 2, 3 de la mañana pegado a la computadora estudiando. Y no hay de otras, especialmente yo soy papá, soy esposo, soy ingeniero y lo que me motiva a hacer eso es que sé que ahorita estamos en un momento muy similar al que en el año 2000 varios profesionistas o ingenieros de esa época vieron. Pero entre el año 2000 y el 2006 eh, fue como la preparación a lo más conocido de, que tenemos hoy en día sobre Web2, que vendría siendo Facebook, Spotify, Instagram. Estos monstruos se empezaron a crear a partir del 2006, cuando toda la infraestructura y las bases se crearon entre el 2000 y el 2006. Entonces, estamos ahorita en esto, estamos en ese periodo de tiempo en donde se están empezando a crear estas tecnologías. Y la gente que se hizo millonaria a partir del 2006 por invertir en este tipo de empresas o crear este tipo de plataformas,
van a volver a surgir, excepto que esta vez no nos va a tomar 6 años, va a tomar a lo mejor 3. Así que a partir del año que entra, vamos a empezar a ver cosas que, vamos a empezar a ver las siguientes, la siguiente iteración de las plataformas web de escala global. Y quienes sean que estén viendo este video, si están interesados en iniciar el desarrollo de software, créanme, se los digo aquí estando en mero Silicon Valley, todos lo sabemos y todos, hay mucha gente que ya estamos metidos preparándonos para subirnos a este nuevo bote. Entonces, vale la pena desvelarse, sí, vale la pena echarse el hígado ahí, pues espero que si tienes buena salud y toleras el café, vale la pena, es una inversión y es una época que solamente tiene uno en su vida profesional una vez en su vida. Wow, genial. Sí, sí creo que realmente esto es una revolución, al menos en Twitter. Yo he estado igual en algunos de Space y veo que se habla mucho justamente de esta revolución de Web3 que viene a cambiar muchas cosas. Y creo que más adelante vamos a continuar justamente con este tema y quisiéramos que nos platiques un poco más de este proyecto que estás iniciando. Pero antes de eso quisiera también saber Em, ¿cuándo es el momento en el que tú consideras que un desarrollador debería cambiar de empresa? Por ejemplo, hay muchas veces en las que, como decía Gerson, iniciamos con nuestro primer empleo en un trabajo, aprendemos demasiado durante la primera etapa en estos empleos, pero hay un momento en el que quizá sentimos que tenemos la necesidad de cambiar o en nuestro tope salarial, o hemos llegado más bien al tope salarial. ¿Qué ideas o qué tips podrías darnos acerca justamente de este tema en cuanto ya sintamos que hay que cambiar de empleo? Depende de país en país. Yo sé en México, por la gente con la que platico, que el incremento salarial no es tan popular. Eh, les estás amenazando que ya me voy a otra empresa y entonces se considera ese incremento salarial. Este, pero es más difícil que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos, por delante va el incremento salarial para que no te vayas y el rango ese te lo dan así como que eh, te evalúan para ese rango cada año. Entonces sabes que tienes esa garantía, se puede decir que si hiciste bien tu trabajo puedes escalar muy rápidamente a un puesto senior. Este, si estás en Latinoamérica, siento que si te están poniendo trabas para brincar de salario y sabes que en otro lugar ya te están prometiendo mucho más, ese es un buen momento para decir, bueno, simplemente el lugar en el que me encuentro no están en posibilidades de pagarme más, aunque me la llevo bien suave, porque también eso sí, en México a lo mejor no te pagan más, pero te dan más oportunidad de tomar vacaciones, te dejan llegar tarde sin que haya problema, no te llaman los fines de semana, o sea, recibes otro tipo de compensación para buscar tenerte cómodo. Entonces, en el momento en el que sientas que estás recibiendo este tipo de trato preferencial, pues es un buen momento para buscar el siguiente nivel. En lugares como Estados Unidos es cuando te empiezan a subir de rango. Si estás en rango senior y sabes que el próximo año te van a evaluar para ser, como quiera que le llamen aquí, en algunas empresas le llaman platform, en otros le llaman staff, etcétera. Pero ya si estás en el puesto senior en una empresa, que estés un año en ese, ya a partir del siguiente año ya estaría para que buscaras otra oportunidad. El ponerse cómodo está bien, siempre y cuando puedas a lo mejor aprovechar ese tiempo de comodidad para hacer algo por tu cuenta. Entonces aquí es donde empieza el aspecto del emprendimiento. Yo no caí en esto que acabas de mencionar de que tengo algo en Web3 que estoy también desarrollando. De haber sabido que iba a meterme en esto, me hubiera quedado en mi empresa anterior porque yo ya tenía esa flexibilidad y esa certidumbre sobre en qué consistía mi trabajo. Llevaba 4 años haciéndolo, conozco el código, sé cómo trabajan, conozco a la gente. Y ahora que me metí a esto, estoy simultáneamente aprendiendo a trabajar para LinkedIn en un lenguaje completamente diferente a React, que vendría siendo Ember. Y encima estoy haciendo esto. Entonces, uno tiene que saber como que qué es lo que quiere hacer. Si te vas a quedar cómodamente en tu empresa, pues asegúrate de utilizar ese tiempo
extra que tienes para dedicarlo a tu familia o a tu crecimiento personal. Y en cuanto logres llegar a recibir ingresos o que tu otra pasión se haya convertido en, te genere también ingresos, pues entonces bríncate, pero pues ahora sí que es relativo a cada quien el valor que uno le dé a la comodidad. Aquí yo trato de no quedarme cómodo nunca, pero pues es una idea mía a lo mejor. No es mala la comodidad, pero no es lo que yo quiero para mí. Wow, creo que es bastante buena esa respuesta. Más que todo, lo que me llevo es siempre estar en un estado de proactividad, nunca quedarse cómodo, siempre, si tenemos la oportunidad y conocemos muy bien nuestro trabajo, empezar en nuevos proyectos. Creo que ese es algo muy importante que creo que muchos de nosotros tendríamos que tenerlo en cuenta. Justamente, Francisco, hablaste un poco del tema de los salarios. Creo que aquí hay una pregunta bastante interesante que es justamente cómo cuando vamos a cambiarnos a una empresa o cuando estamos comenzando nuestro primer empleo, ¿cómo negociamos justamente este salario? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para la persona que ya justamente alcanza esta etapa en la que ya pasó las pruebas técnicas, pasó todo este proceso de reclutamiento y llegó a la etapa en la que tiene que hablar justamente del salario? ¿Qué han sido esas estrategias que tal vez a ti te sirvieron, que tal vez podrías compartirnos para estar mejor preparados cuando tengamos que negociar un salario? Varían de país en país también y de tu experiencia. Lo que sí es que puedes saber, puedes negociar en algunos aspectos, como por ejemplo, cuando el reclutador te da una propuesta, generalmente es como que de la banda, la parte baja. Este, generalmente las bandas son aproximadamente como de 10% del total, ese es el rango que tienes para negociar. Ellos empiezan con ofreciéndote, no sé, 160,000. Entonces sabes que el 10% de 160,000 son 16,000, así que tienes hasta 176 ahí para negociar. Si te fue bien en las entrevistas y tienes mucha labia, puedes fácilmente pedir 10% más de lo que te ofrece tu reclutador o tu empleador. Ese es el salario. Otra cosa en la que puedes también ser flexible es en el tiempo de entrada a la empresa. Por ejemplo, mi cambio de la empresa fue en un momento muy crucial en donde te dan acciones de la empresa como parte de tu compensación total y aparte te dan un bono anual. Entonces, ellos querían que entrara antes de que ese bono, de que me cayera ese bono, porque si me salía de la empresa antes de ese tiempo, simplemente no me daba nada. Entonces, extendí la cantidad de tiempo que tenía antes de poder ingresar a LinkedIn. Entonces, ahí aceptaron ese punto. Y otra cosa muy importante es que si somos padres de familias, es muy difícil que podamos, sobre todo ahora que estamos trabajando remoto, la mayoría de nosotros, es muy difícil decir, oye, las 8 horas voy a estar pegado a la computadora dedicado al 100% para ti. O sea, si desde el principio eres muy transparente y dices, sí, voy a estar trabajando de manera remota, pero aquí también tengo a mi hijo de 3 años, tengo a mi esposa, viene el del gas o el del agua. O sea, estamos en el mismo canal, que no es lo mismo estar yo en una oficina a yo estar aquí en mi casa. Si ellos están de acuerdo con eso, entonces también no van a estar molestos cuando no contestes rápidamente los mensajes de Slack o que si te llaman por teléfono no vas a contestar de inmediato. Entonces, se trata de estar en la misma página. Eso no es tanto una negociación, simplemente si se ponen, si tu empleador se pone a la defensiva al tú comentar esto, ese lugar no es el lugar que quieres, en el que quieres estar trabajando. Las empresas grandes, exitosas, que les va bien económicamente, son muy buenas con sus empleados, mientras que las empresas que batallan en generar valor son las que más jugo, más explotan a sus empleados. Que mucho ojo con qué les proponen y qué es a lo que acceden durante estas negociaciones. Wow, bastante buena la respuesta, creo que muy acertada, la verdad. Es un recordatorio también justamente para estar atentos en estos procesos de reclutamiento y saber
que más allá del dinero podemos negociar otro tipo de cosas que también son importantes, que es algo que no me había dado cuenta, pero es muy importante. Quizá este tema de la flexibilidad justamente laboral, aparte de la parte monetaria, está muy importante y creo que nos va a servir mucho. Tenía una duda antes de pasar al último tema que me quedó del bloque anterior. Hablabas un poco de los soft skills, que muchas veces no solo es código, digamos, cuando estamos trabajando justamente en las diferentes empresas, pero quería saber este tema de cuáles son estas recomendaciones que sí o sí crees que deberíamos tener en cuenta cuando estamos entrando a una empresa en el tema de comunicación, porque es muy importante que, por ejemplo, cuando estamos tomando un ticket del cual no tenemos contexto, hablar con otros equipos, muchas veces esto puede tener un poco más de dificultad cuando es en inglés y no estamos, digamos, no tenemos una habilidad grande en el idioma. Pero ¿cuáles son como que eso sí o sí que tenemos que realizar cuando estamos entrando a una empresa o cuando estamos en un equipo nuevo, al menos en el tema de soft skills y comunicación? ¿Qué opinas al respecto, Francisco? Eh, Algo que me ha funcionado a mí es que busco aliados dentro de mi círculo cercano de gente con la que trabajo. Cuando entré por primera vez a Anaplan, entré como contratista, entonces yo era una especie de chapulín que brincaba de proyecto en proyecto en donde se necesitaba. Entonces, el yo saber que estaba destinado a trabajar durante un periodo de tiempo con una persona y luego iba a brincar a un diferente equipo con otras personas, me estresaba porque pues entonces nunca terminas de tener a alguien con quien platicar o tener un acercamiento o nunca sabes realmente este, quién te puede orientar hacia la persona correcta para resolver un problema. Entonces, como parte de ese proyecto, yo conocí a un tester. Entonces, ese tester se dedicaba a apoyar a diferentes equipos. Aparte, era una persona que se veía muy, que uno se podía acercar y muy abierta. Y, y me hice amigo de él y gracias a que tenía, o sea, fue difícil en cuanto a que pues no lo conocía, había que entablar una relación de amistad, encontrar puntos en común, o sea, tienes que tener algo de psicología e intención para tú poder crear una relación auténtica con la otra persona y que la otra persona no lo vea como de que pues nada más quiere sacar ventaja de mí, no te interesa el cómo va mi día o si tengo hijos, o sea, tienes que buscar mostrar esa calidez y la gente detecta a la gente falsa, pero de volada. Entonces, toma tiempo, hay que hacerlo, encuentras un aliado y ese aliado te va a guiar en la empresa independientemente del proyecto en el que te encuentres. Ahora, iba a entrar a LinkedIn. Yo ya estaba súper cómodo en mi otra empresa porque técnicamente conocía a todos. Acá no conozco a nadie, excepto a una persona que solía ser un amigo de el mentor que yo tenía en Anaplan. Entonces, cuando yo me enteré que la entrevista era para el equipo en donde el amigo de mi amigo trabajaba, yo pedí hablar con que esa persona fuera parte del proceso y entablé la relación de amistad y de confianza durante las entrevistas y fue difícil, pero nuevamente cuando agarras práctica, cuando eres intencional y auténtico para poder crear relaciones, se te empieza a facilitar con el tiempo. Hay un libro, el Cómo ganar amigos e influir en las personas, eso es lectura indispensable, debería de ser desde la primaria y repasarlo cada año o en cada etapa de la vida estudiantil porque es indispensable. Pero sí, esa persona fue mi aliada dentro del proceso de reclutamiento. Luego ella me dijo, esa persona me dijo, no te fue muy bien en la parte de los algoritmos. Y pues sí, no soy, dedicaba relativamente poco tiempo, no soy desarrollador de carrera, sino de oficio. Y dice, pero nos gustó mucho cómo eres y abogué por ti y esta persona resulta tener un rango muy alto dentro del equipo. Entonces, gracias a esa alianza que hice, fue mucho más fácil para mí entrar y que las demás personas también vieran el valor potencial que yo podía ofrecer dentro del equipo
y ahora era cuestión de demostrarlo y afortunadamente me está yendo bien, o sea, sí cumplí las expectativas, pero ahí es donde te das cuenta que la única razón por la cual decidieron darme una oportunidad fue gracias precisamente a esta estrategia. Tienen que buscar un aliado lo más pronto posible durante el proceso de la entrevista, ya que están adentro también, véanse a alguien con quien puedan identificarse y enfoquen sus esfuerzos en ser alguien de confianza para con esa persona. Wow, qué genial. Creo que esa recomendación estuvo muy buena. Justamente yo algún momento leí el libro que mencionabas de Dale Carnage, me parece que es, y es súper bueno, entonces, no, completamente de acuerdo y creo que es una muy buena estrategia cuando al menos estamos uniéndonos a un nuevo equipo en una nueva empresa y es muy difícil, se nos dificulta justamente conocer todo este contexto de la aplicación, del código, así es que me parece un tip muy bueno. Bueno, para la parte final de esta entrevista vamos ahora sí a hablar de este proyecto nuevo que está comenzando Francisco. Es un proyecto justamente de Web3 y para esto nos va a ayudar justamente Gerson. Él tiene algunas preguntas acerca del proyecto. Ya hablamos un poquito de cómo se comenzó en el proyecto, qué tecnologías está utilizando, pero sí nos gustaría saber un poco más, para cual le doy paso a Gerson para que continúe con las preguntas. Ok, muchas gracias, Israel. Y bueno, pues nos comentabas y también en tu sitio web, en Facebook, pudimos ver que estás trabajando estás muy involucrado en estos temas de la Web3, lo relacionado a blockchain, NFTs, criptos, y bien el proyecto fuertemente inspirado en este manga One Piece llamado Jolly Roger Network. eh, Creo que es una especie de proyecto que has decidido lanzar para introducirte en este mundo de la Web3. Así que nada, te dejo para que nos comentes de qué va el proyecto, cómo fue que lo pensaste eh, y actualmente cómo está conformado, si tienes algún colaborador extra. Sí, claro, tengo una especie de modelo mental para cualquier cosa que he aprendido a lo largo de mi carrera. Siempre es como que buscar el camino de la mínima resistencia. Entonces, para ser desarrollador web, el camino de menor resistencia es el front-end engineering. Aparte, se te tiene que dar, obviamente, a lo mejor para otra persona si es backend, para otra persona puede ser inteligencia artificial. Tienes que conocer a ti mismo tus habilidades y en base a eso determinar cuál es el camino de menor resistencia para ti. Entonces, para Web 2 fue Frontend Engineering. Para Web 3 resulta que han sido los NFTs. Ese siento que ha sido mi camino de menor resistencia. Eh, es muy similar a crear una empresa porque tienes que tener en cuenta demasiados aspectos y a la vez coordinarlos para poder trabajar hacia un output, sí, un objetivo específico que va a ser el producto que vas a terminar vendiendo y que debe de generar valor a los que lo adquieren conforme pasa el tiempo. Entonces, ya llevo 3 meses invertidos en este proyecto. Ha sido muy divertido. Me encanta dibujar, así que pues hice el arte con algunas referencias precisamente a One Piece. Tuve oportunidad de trabajar un poco con lo que son los smart contracts, así que ahí es donde entró el lenguaje Solidity, que se parece un poco a JavaScript con unos toques de otros lenguajes de programación. Así que si sabes JavaScript, puedes leer un smart contract y saber qué sucede en cada función. Entonces, no es tan difícil. Y también para tú poder crear una aplicación que sirva para poder acuñar o mintear estos NFTs, la puedes hacer en React. Así que nuevamente tuve la oportunidad de trabajar en React un poco ahí, lo cual fue como una bocanada de aire fresco, ya que estaba trabajando solamente con Ember en LinkedIn. Entonces, es un buen punto de inicio si te interesa aprender sobre Web3.
hay mucho peligro en cuanto a que no hay gente, o me he dicho, hay mucha gente que está abusando de la ignorancia y de la novedad, que, que es una sensación que predomina mucho ya que entras a este espacio. Entonces, siempre que lo quieran hacer, pues infórmense, no gasten dinero nomás porque alguien dijo que este va a ser el siguiente el Bored Apes Yacht Club NFT Project. Este, y sobre todo véanlo como un aprendizaje. Los NFT son un buen punto de inicio para comprender qué está sucediendo o qué va a suceder en el web 3.0 y diviértanse de manera responsable sobre de esto. Si tienen preguntas sobre esto, también estoy orientando a las personas que quieran a través de este network que estoy creando y pues supongo que los links van a estar aquí en el canal de YouTube. Sí, por supuesto. Y claro, me parece, como has mencionado, un buen punto de entrada al mundo de la Web3, el tema de los NFTs. De pronto, eh, ¿hay alguna forma o tienes tal vez el conocimiento acerca de algún recurso o recursos de los que nosotros podamos beber de la web y obtener ese conocimiento tal vez que estamos buscando? Normalmente mucha gente conoce el tema de los NFTs por el tema criptos, por el tema de las inversiones. Entonces en Latinoamérica se da mucho el tema de que mucha gente dice, ok, voy a invertir en Bitcoin y por lo general no lo hace por cuenta propia, sino que utiliza plataformas de terceros. Si no sabe, en realidad no está 100% comprendiendo qué está sucediendo detrás. Y nosotros como devs, pues los más curiosos, los que nos gusta picar un poquito más allá, pues estamos tratando de buscar esas formas de beber de recursos del Internet, de estar pendientes de lo que dicen otros devs en otras partes del planeta acerca de NFTs. Como mencionabas antes, igual en el tema de progresión y de adopción, Filipinas ha tenido una fuerte adopción en cuanto a este tema de, de la Web3. Entonces, ¿nos podrías tal vez recomendar algún recurso de donde nosotros podríamos informarnos? Twitter es la red en la que todos los que estamos metidos en este mundo platicamos y de la que también nosotros aprendemos. Twitter está muy bien porque gente que genera mucho valor pone ahí varios conocimientos, pero también hay muchos scammers, así que siempre lo ideal es entrar al espacio con alguien de la mano y sobre de eso, pues uno hacer su propio juicio y a lo mejor incluso filtrar todo lo que vendría siendo ese ruido y quedarse con, está pendiente del diseño de un roadmap para quienes sean que quieran empezar de manera segura y sintetizada en esto de los NFTs. Pero pues como les digo, aquí podemos compartir lo que vendría siendo el Twitter de Jolly Roger Network y desde ahí los puedo orientar con más calma. Este es un tema que requiere completamente otra plática de unas 2 horas. Sí, es muy, muy extenso porque eh, el tema de blockchain tiene demasiadas aplicaciones. Está teniendo muchas formas de poder ser aplicado. Y, y bien, estaríamos súper gustosos si es que se diera la oportunidad de poder conversar asimismo acerca de temas de Web3. Como tú mismo mencionas, es algo que da para irnos de charla, pero hablando de muchas cosas. Y estaríamos muy gustosos de poder invitarte, eh, si estás de acuerdo, en una próxima sesión a poder charlar sobre temas de este tipo. Y bien, creo que hemos llegado al final de este espacio. Eh, Me gustaría darte las gracias, Francisco, por permitirnos tener este tiempo para poder conversar. Hemos tratado temas muy interesantes acerca de eh, cómo adaptarse al primer empleo, cómo obtener el primer empleo, cómo crecer dentro del empleo. Y creo que
para todo junior, para todo aquel que esté interesado en entrar en el mundo de la programación, es el momento. Creo que estamos en el tiempo en el que con esfuerzo y dedicación se puede lograr estudiar y aplicar no solo a una empresa local, sino a una empresa top extranjera y con mucho reconocimiento. Entonces, pues nada de mi parte, nuevamente un agradecimiento, Francisco. Igual también a nuestro colega Israel Teneda por acompañarnos igual en esta tarde. Así es, sí, de mi parte también muchas gracias. Quería hacer una última pregunta antes de despedirnos. Bueno, este proyecto veo que Francisco, tú ya lo estás publicando en Facebook, ya está la página. No sé si a breves rasgos nos podrías comentar cómo nosotros podríamos involucrarnos en el proyecto, digamos, cómo podríamos comprar uno de estos NFTs, cómo podemos hacerlo. Quizá a breves rasgos en este momento para en otra posible charla, justamente quizá en unos space de Twitter, hablar ya de cosas más específicas, pero tal vez en este Ujú. momento no sé si nos podrías comentar a breves rasgos cómo podemos justamente adquirir estos NFTs o involucrarnos en el proyecto. Sí, lo primero siempre es educarse. Antes de comprar, ya sea míos o de cualquier otra persona, hay que informarse. The Jolly Roger Network es un punto de inicio. Si lo desean buscar en Twitter, ahí lo podemos ver y siempre primero hay que estudiar. Entonces, ese es el punto de inicio para todo mundo. Crean su propia idea sobre cuál es su objetivo dentro de este espacio y sobre de eso a veces conviene comprar NFTs, a veces conviene comprar otros cursos, a veces conviene comprar herramientas para poder programar Solidity, Smart Contracts, etcétera. Entonces, depende muy bien qué es a donde te quieras ir, es lo que puedes hacer en este espacio y sacarle el mejor provecho de acuerdo a tus habilidades y deseos. Ok, listo, me parece genial. Bueno, como decía Gerson, espero realmente tener esa próxima charla. Me gustaría también conocer mucho más de NFTs, el mundo de cripto y Web3. Pero bueno, creo que por el día de hoy esto sería la charla, la entrevista a Francisco Martínez. También queremos agradecer a Loxa Libre, OpenLab y también la comunidad de JavaScript Ecuador que han hecho posible este evento. Y bueno, quisiéramos dejarte, Francisco, con unas palabras finales que podrías darle a la comunidad justamente en cuanto a todos estos temas, ¿no?, que hemos hablado, y si podrías dejarles un mensaje final. Sí, este es el mejor momento para empezar en el mundo del desarrollo de software. Web 2 es lo que todo el mundo conoce y son empresas que están bien establecidas, que tienen productos que generan billones de dólares de utilidad año con año. Entonces, todos están contratando, así que no batallarían en encontrar una oportunidad que se alinee con sus expectativas económicas y con los productos que ustedes usan y que desean ver tener éxito. En cuanto al Web 3, esto está empezando. Hay mucha gente que también está en búsqueda de gente abierta a aprender. Hay oportunidades para recibir una compensación económica con tal de aprender cierto aspecto del Web 3 que se llaman grants. GRANTS, si lo buscan en internet pueden buscar como Web3 Grants y van a encontrar una lista de muchas compañías que te pagan por estudiar todo lo relacionado con Web 3. Oh, qué genial, esa última parte me pareció súper interesante, no me lo había imaginado. Pero bueno, gracias de nuevo, Francisco, por todos los tips, por todas las recomendaciones, consejos que nos has dado el día de hoy. Gracias también a Gerson por la colaboración en la entrevista de hoy. Creo que eso sería todo, como ya había dicho, por la entrevista de hoy. Les agradecemos mucho para las personas que se conectaron, también detrás a Alex, que nos estaba ayudando en los controles. Espero que tengan un genial resto de tarde y estamos hablando para la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Nos vemos. Hasta la próxima.